¿Te gustaría conocer cuáles son los fundamentos constitucionales en materia de procuración de justicia? Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. El artículo 16 constitucional. El artículo 16 comienza hablándonos sobre los actos de molestia que tienen que ser mandamientos por escritos, además de estar debidamente fundados y motivados, pese a que desarrollen en forma oral. También nos expresa la protección a datos personales, así como el acceso, rectificación y cancelación de las formas y los plazos en las que se debe de realizar. Ahora bien, una de las principales aportaciones por lo que a la persecución de los delitos es el fundamento constitucional de las órdenes de aprehensión, que debe estar precedida por la denuncia o requisito equivalente de un hecho delictivo sancionado con pena privativa de la libertad, además de que debe haber datos que acrediten que se cometió o que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. Una vez que ya fue ejecutada dicha orden, la autoridad competente podrá poner al inculpado a disposición del juzgador sin ninguna dilación bajo pena de sanción. Sin embargo, ¿qué pasaría si no se puede poner a disposición de la autoridad jurisdiccional? Para ello se hace uso de la figura del caso urgente, donde el Ministerio Público ordena su detención tratándose de delitos graves, además de que existe riesgo fundado de fuga, sin olvidar un punto importante relativo a que debe de darse por alguna razón de hora, lugar o circunstancia, de no poner al indiciado en presencia del juez. Dicha orden por el Ministerio Público deberá de ser fundada y motivada al ser evidente un acto de molestia en contra del detenido. Otro punto trascendental para la investigación de los delitos es lo referente a la flagrancia, donde es que cualquier persona puede detener a una persona que se encuentre cometiendo un delito o inmediatamente después, poniéndolo de inmediato a disposición de la autoridad competente, de lo que quedará un registro. Ahora bien, sin importar si la detención se dio por flagrancia o por caso urgente, el juzgador que reciba la consignación la debe de ratificar o decretar la libertad bajo las reservas de ley. Otra institución importante que refiere el artículo 16 es el arraigo, donde el fiscal solicita al juez por delitos de delincuencia organizada, en caso de que exista un riesgo fundado de que la persona se aleje o se sustraiga de la acción de la justicia, su detención por un plazo mayor a 40 días. De lo que puede haber una prórroga justificada hasta por 80 días. Ahora bien, un punto sin duda controversial es que en dicho artículo se describe el delito de delincuencia organizada, al referir que se entiende por ella la organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia, lo que causa mucha repulsión al incluir un tipo penal en una constitución. También se refiere el plazo de retención de 48 horas, que puede duplicarse tratándose de delincuencia organizada, que es el plazo que tiene el Ministerio Público para investigar un hecho delictivo antes de poner al indiciado en presencia del juez o decretar su libertad por falta de elementos. El abuso de esta retención puede ser sancionado por la ley. Asimismo, otra importante figura jurídica para la investigación es la orden de cateo, que solo la puede emitir los jueces previa solicitud de la Fiscalía, donde se debe de tener en cuenta los requisitos legales, como son el lugar que va a inspeccionarse, las personas que van a aprenderse y los objetos que se van a buscar. De dicha actuación se levantará un acta correspondiente. Otro tema importante es lo referente a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como sus excepciones, incluida la forma en la que se puede solicitar la intervención de comunicaciones, que solamente la pueden realizar la autoridad jurisdiccional federal, así como la nulidad probatoria si no se cumplen estos requisitos. Finalmente, dicho numeral dispone el fundamento de los jueces de control, quienes resolverán con respecto a la ley y a la protección de los derechos del indiciado y de la víctima. Artículo 17 constitucional. El artículo 17 prevé la prohibición de la autotutela, pero garantiza el derecho a la administración de justicia por tribunales competentes sin que existan las costas judiciales. Además, señala el privilegio de la solución de conflictos por meros formalismos procesales, así como también prevé que los mecanismos alternos puedan solucionar el conflicto, principalmente en materia penal, donde se asegurará el pago de la reparación del daño. Igualmente, señala la oportunidad de realizar acciones colectivas de acuerdo a la ley, a no ser aprisionado por deudas civiles, así como también expone la explicación de sentencias en los procesos orales, además de la independencia judicial y la obligatoriedad de las sentencias, así como se aprecia también la existencia del servicio de defensoría pública con igualdad de percepciones entre los agentes del Ministerio Público y los defensores públicos. Artículo 18 constitucional. El artículo 18 nos habla de la prisión preventiva solo por delito que merezca pena privativa de la libertad, la que se cumplirá en lugares distintos con las personas que ya fueron sentenciadas. Igualmente habrá la separación entre hombres y mujeres. Otro tema importante es que dicho numeral refiere a las bases del sistema penitenciario, así como de la reinserción de los sentenciados. También se establecen los convenios para la extinción de las penas entre la Federación y las entidades federativas. Una de sus principales finalidades que se pretende es cumplir
que los sentenciados puedan compurgar su pena en los lugares más próximos a su domicilio para lograr más rápidamente su reinserción social. Inclusive se analiza la posibilidad de que los sentenciados mexicanos que se encuentren compurgando penas en países extranjeros puedan ser trasladados para cumplir su pena en el país, así como se establece un derecho similar a los extranjeros de acuerdo con las normas internacionales. También se prevé un sistema integral de justicia para adolescentes que respetará los derechos humanos, que comprende a las personas que tengan entre 12 y 18 años de edad, además de que este tema resalta en la procuración de justicia debido a que las instituciones, tribunales y autoridades deben de ser especializados en materia de adolescentes. Inclusive también se les señala un proceso acusatorio y oral con observancia de los mecanismos alternos de solución de controversias. Finalmente se plantea las excepciones para poder cambiar de centros de reinserción al domicilio más cercano, tratándose de delincuencia organizada, así como su separación entre los centros especiales. Artículo 19 constitucional. El artículo 19 habla de la detención judicial para poder dictarse un auto de vinculación, así como los requisitos que éste tendrá, entre ellos la comisión de un hecho delictivo y la probable participación del imputado en él, asimismo la prórroga de dicho plazo y en los casos que procede. Así también menciona el procedimiento que se va a seguir cuando la autoridad administrativa confirme el dictado de la auto de acción y en caso contrario pueda dejar en libertad a los detenidos por dichas omisiones. Igualmente nos habla de la revocación de la libertad de los sujetos vinculados. Este auto de vinculación es importante debido a que es la base del hecho delictivo señalado por el que se va a llevar el proceso penal. También se refiere que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Además expresa que los delitos graves por los cuales se va a aplicar la prisión preventiva en forma oficiosa, es decir, sin solicitud del Ministerio Público. Finalmente señala la no prescripción en materia de delitos de delincuencia organizada cuando el imputado evada la acción de la justicia sea solicitado por un gobierno extranjero. Artículo 20 constitucional. Ahora bien, por lo que vea al artículo 20 constitucional, es importante mencionar que se divide en tres apartados. El primero nos habla de las generalidades del proceso, el segundo de los derechos del imputado y el tercero de los derechos de la víctima. Dentro del apartado A se refieren las características, principios y objeto del proceso penal. Se menciona que todas las audiencias se respetará la inmediación del juzgador para el desahogo y la valoración de la prueba. Solo se considerará prueba la que fue producida en juicio. También señala que cualquier prueba que viole derechos humanos es nula. Asimismo, da paso a la prueba anticipada. Se habla también de que el juez que va a resolver el fondo del asunto debe de ser uno diferente a los que ya conocieron previamente del proceso. Los elementos argumentativos deben de ser orales, públicos y se favorecerá la contradicción de ideas. Bien nos habla de la igualdad procesal. Inclusive se menciona que si alguna de las partes no se encuentra presente, la otra no puede dar argumentos, ni hablar, ni tratar asuntos con el juzgador. Lo anterior en base al principio de contradicción. También menciona que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora. Inclusive el juzgador debe de tener plena convicción de culpabilidad. Finalmente señala el fundamento del procedimiento abreviado. Lo que ve al apartado B nos habla de los derechos del imputado, como son la presunción de inocencia, a declarar o guardar silencio, hacerle saber los motivos de su detención, como lo son los derechos que tiene esta Constitución, así como las restricciones que hubiere para la investigación. También se señala el fundamento de los criterios de oportunidad, a que se le reciban los testigos las pruebas con las que pretenda acreditar su inocencia, así como solicitar los datos que ocupe para ello, de ser juzgado en audiencia pública, salvo las restricciones de ley, en los plazos que la misma legislación señala, antes de un año, salvo que solicite mayor tiempo para su defensa. Tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado que puede elegir libremente desde el momento de su detención. Asimismo, si no puede pagar uno, el Estado le proporcionará un defensor público. También se garantiza que no puede estar aprisionado por deudas con los defensores. También nos habla de la medida cautelar de prisión, solo va a durar por el plazo de 2 años. Y el plazo de la prisión preventiva se computará en el plazo si llegara a ser sentenciado. Finalmente también abordaremos lo que es el apartado C, por lo que ve a las prerrogativas de la víctima, que tiene derecho a recibir asesoría jurídica, a ser informado de sus derechos que la ley señala, así como también los que señalan otras leyes, de ser informado del desarrollo del proceso, de coadyuvar con el fiscal o ministerio público, a que se le reciban los datos, pruebas con los que cuente en todas las etapas, a intervenir en el proceso, a interponer recursos, recibir atención médica o psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad en determinados asuntos, a solicitar medidas cautelares o providencias precautorias para restituirle sus derechos, así como también impugnar las resoluciones de los agentes del Ministerio Público. Artículo 21 constitucional.
Artículo 21 es sumamente importante debido a que menciona que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las que actuarán bajo la conducción y mando del fiscal. También que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, pero menciona que puede existir la acción privada. Menciona también el fundamento de los jueces de ejecución de sanciones penales. Señala la facultad del fiscal de solicitar los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la legislación respectiva. Menciona además la competencia de la Corte Penal Internacional. Este artículo 21 también nos habla de la seguridad pública, que es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y conservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en las leyes respectivas. Añade algo sumamente importante, como que es que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones por leyes administrativas en los términos de ley. Otro punto crucial es que señala que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Agrega que la Guardia Nacional será de carácter civil, disciplinada y profesional, que salvaguardará los derechos y los recursos de la nación. Señala también que la coordinación policial en los 3 niveles de gobierno va a estar sujeta a estas reglas mínimas. 1. La regulación de la selección, ingreso, formación, pertenencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 2. El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación y las entidades federativas, así como de los municipios a través de dependencias responsables de seguridad pública. 3. La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. Luego, se determina la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Finalmente, que los fondos federal para la seguridad pública deben de encontrarse en los 3 niveles. Artículo 22 constitucional. El artículo 22 señala, entre otras cosas, la prohibición de las penas de muerte, de mutilación, de infamia, de marca, de azotes, de palos, de tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de los bienes y cualesquiera otras penas injustas y trascendentales. Señala además los casos en que no se puede considerar confiscación. También señala la proporcionalidad de la pena. Otra importante institución es lo que refiere a la acción de extinción de dominio que ejercitará el Ministerio Público a través de un procedimiento de naturaleza civil autónomo al penal, en donde se va a entrar a una institución para que puedan ser regresados a los bienes de la nación, productos, rendimientos, frutos y accesorios del delito criminal relacionados por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Maneja también el auxilio institucional para la investigación y administración de los bienes, así como los casos en que las personas puedan acreditar la legal procedencia de dichos bienes. Finalmente, el artículo 102, apartado A de la Constitución, maneja el tema relacionado con la organización del Ministerio Público Federal, que va a recaer en la institución llamada Fiscalía General de la República, que es autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A dicha institución le corresponde la persecución de los delitos ante los órganos jurisdiccionales federales, cumpliendo la función de ejercitar la investigación y el ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados, si así lo considere pertinente. También debe de vigilar la regularidad de los procesos de impartición de justicia y pedirá la aplicación de las penas conforme a la ley. Se menciona además que debe de contar con fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares deben de ser nombrados y removidos por el fiscal general de la República. El nombramiento y remoción puede ser impugnado por el voto calificado del Senado. Ley señalará las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá bajo los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, menciona que el fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo un informe de sus actividades. También debe de comparecer a las cámaras cuando sí se lo soliciten. Se agrega también que el fiscal general de la República y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. El citado artículo también señala los requisitos para ser fiscal general, como lo son ser mexicano en pleno uso de sus derechos, ser mayor de 35 años con una antigüedad
edad mínima del título de licenciado en Derecho de 10 años, tener buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso. En su encargo estará 9 años y será nombrado en base primero a una lista de 10 aspirantes que envíe el Senado de la República con mayoría calificada, para que ésta sea reducida después a una terna por el Ejecutivo Federal. Dicha terna regresará al Senado, que lo va a designar con el voto de 2/3 partes de ellos. También el fiscal puede ser removido por graves causas legales con la aprobación de la mayoría del Senado de la República. En casos de receso, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para su designación u objeción o alguna remoción. Asimismo, señala que las ausencias del fiscal serán suplidas. Una vez que ya hemos analizado los principios constitucionales de la persecución de los delitos, es importante también conocer el sistema acusatorio. Por eso te dejo el presente video donde hablamos de sus etapas. Por su atención, muchas gracias.